Buenas tardes. Gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida a este conversatorio de saberes y sabores, titulado El papel de los jóvenes en la cocina tradicional con José Francisco Baeza Tax. Por ahora le cedo la palabra a Jesús Mendoza Mejía, jefe del Programa de Preservación y Fortalecimiento de la Cultura Alimentaria de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las y todos los que nos acompañan en esta nueva sesión del ciclo de conferencias sobre cultura alimentaria, saberes y sabores. En esta ocasión, en nuestra novena sesión, que está titulada Los jóvenes, el papel de los jóvenes en la cocina tradicional, nos acompaña José Francisco Baeza Tax, quien igual me permito presentarlo para que todas las personas puedan conocerle. Es egresado de la licenciatura en Gastronomía en la Universidad Tecnológica de Chetumal y profesor de su ballet folclórico, un fiel promotor de la cultura y defensor de las raíces de los pueblos originarios, en especial de su comunidad de Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Quintana Roo. Y también cabe mencionar que fue parte del colectivo de la familia Taxi, no me recuerdo el nombre del colectivo, en la edición 2022 del concurso A qué sabe la patria, en el que fueron finalistas y estuvieron aquí en la Ciudad de México participando en dicha etapa final. Pues sin más, te agradecemos, Francisco, que nos acompañes el día de hoy y pues el micrófono es tuyo. Hola, muchas gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación para poder hablar un poquito acá de toda esta temática. Eh, pues es mucho que abordar básicamente. Ahí tengo una presentación que les voy a compartir en un momento, pero hablar del papel de los jóvenes es hablar de muchas cosas, ¿no? De tanto las cosas buenas que podemos ver, tanto las cosas negativas, tanto de la pérdida. Entonces, a mí me gustaría abordarlo desde un punto en donde hablamos de que los jóvenes son la siguiente etapa para preservar los saberes. Si bien los abuelos, los adultos mayores son las personas que saben las recetas, las tradiciones, los ingredientes, estos se los ceden luego a sus nietos, a sus hijos, y que si se nos damos cuenta, en la actualidad se ha ido perdiendo. Conforme va existiendo esta modernidad, va existiendo esta necesidad de trabajar fuera, a veces se va dejando de lado esta parte tradicional. Entonces, este tipo de espacios son muy importantes para poder mencionar y enaltecer este tipo de tema, porque al menos en mi experiencia, pues yo al menos he dado cursos, ¿no? En comunidades rurales, aquí en Quintana Roo, y me tocó vivir de la mano, de ir a los poblados, ir a las comunidades y ver que muchas personas ya no cocinan con leña, ya no tortean. Si bien todavía hay uno que otra casa que todavía lo hace, hay muchas que ya no, porque los hijos se fueron a trabajar a zonas turísticas, porque el realizar esas tradiciones ya no son llamativas para los niños. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a también promover esto, no solamente con los hijos y con los nietos y los primos, sino que también como jóvenes, como profesionistas que pues al menos nos estamos queriendo dedicar a esta rama, busquemos compartirlo desde ya sea una enseñanza, en este caso, pues yo a partir de mis cursos y mis clases trato de promover ese tipo de tradiciones, de cómo se realiza un pan de muerto tradicional, sin máquinas, a mano, dándole los sabores, de cómo se hace una rosca de reyes, de cómo se guisa un relleno negro, una cochinita, que son muy endémicos aquí del estado. Entonces, pues parte de la problemática, como les decía antes, es ese, ¿no? De que, pues a veces los abuelitos ya se cansaron de insistir a los nietos de que participen, ayúdame con eso, y el nieto así de que no me molestes, quiero ver la tele, cuando realmente estos saberes son un gran baluarte que tenemos, como mencionaban antes en la presentación, pues tuve la oportunidad también de asistir a lo del concurso en Ciudad de México y fue grato ver que había nietos, que había sobrinos, que las cocineras llevaban para que les ayudaran en sus preparaciones. Entonces, ahí te das cuenta que inclusive hablando con ese tipo de cocineras, hablando con sus familiares, ellos mismos te dicen, ¿no? Que desde niños las abuelas traten de incentivar eso, pero eso no aplica a todas las regiones. Hay regiones, en este caso, como les digo, en Quintana Roo, pues somos muy turísticos, son zonas muy determinadas donde todavía podemos encontrar tanto la lengua maya como también algunas recetas tradicionales. Entonces,
Pues parte de la importancia es eso, el conservar y el compartir. Entonces, como les decía, al menos por mi lado familiar, es lo que hemos tratado de hacer, de estar incluyendo, adaptarnos si bien un poco a esta situación de lo moderno, también irnos agregando a la parte de actualizar, ¿no? Seguimos las tradiciones, seguimos cocinando a la leña, seguimos horneando bajo tierra, pero ya lo hacemos en casa, ya no lo hacemos tanto en comunidad como se hacía antes, ya por esta decadencia, ¿no? Que se ha tenido hacia el campo. Ahora, a ver, permítanme, les comparto mi presentación. Okay. Ahorita les voy a compartir un poquito de era, lo que es una tradición que nosotros tenemos. No sé si por ahí se ven, pueden confirmar. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo la Ok, pantalla perfecto, completa de la presentación. perfecto. Ok, en esta ocasión yo les quería hablar de esta tradición que fue parte de lo que llevamos nosotros igual a la Ciudad de México. Más que nada porque es un baluarte de la familia, porque es algo que hemos llevado de generaciones en generaciones y que al menos en la península sí he notado que aún se sigue realizando, que aún en las parcelas, en Yucatán, que aún en el campo se sigue realizando, en las casas familiares. Es- y eso es algo muy importante, ya que este no únicamente se lleva a lo que es el campo, sino que también se hace en casa para la protección, para traer las buenas energías, entre otras intenciones que se le puede dar. Entonces procedo a comenzar. Entonces tenemos que tiene un objetivo y una función. En este caso tenemos tres que son como los principales de la primicia. En la primera tenemos que se elabora con la finalidad de pedir por una protección a la familia, pero en este caso hablando del espacio, de la tierra, en donde vive la familia básicamente. De ahí también tenemos la segunda intención que puede ser un medio para pedir a los dioses mayas por la fertilidad de la tierra, que estos brinden una buena cosecha, que tengamos buenos frutos. Ese se realiza en la parcela. Y después tenemos la tercera, que es por protección. En esta parte es donde ya se pide por el bien de la familia, por el bien de los compañeros parceleros, de la gente del campo. Buscamos alejar todas estas malas vibras que luego, pues al menos en las comunidades se entienden, ¿no? De que luego está el mal viento, entre otras circunstancias. Al menos aquí, las presentaciones que les estoy mostrando son fotos de la última primicia que se realizó. Entonces tenemos que durante la primicia tenemos tres recetas especiales, ¿no? Tenemos una bebida que es el sacab o sacap, que se realiza a base del maíz. Este se cuece junto con las resinas de un árbol, se deja cocinar un poco, se puede agregar algunas especias, pues es una versión un poquito más reciente. Y ya este se ofrece en el altar que se prepara dentro del terreno de la casa o en el campo, que es como podemos ver en la imagen del lado derecho. Este es un altar improvisado. Realmente cuando se hacen las parcelas se suele agregar más frutas, se suele agregar palmeras, se suele agregar más flores silvestres, se suele hacer un poquito más grande. Sin embargo, como les decía, depende mucho de la intención, el tipo de altar que se vaya a realizar. De ahí pasamos con la comida, que tenemos la sopa yach y la sopa de col rojo. Nada más no hemos visto que se mueva la pantalla de las Ah, diapositivas. a ver, Estamos ahí, viendo la pantalla del PowerPoint. Ya, ahí sí ya vemos. ok, a ver, ok. Bueno, entonces les comentaba que tenemos la parte de las comidas y tenemos dos sopas importantes. Estas dos sopas son justamente las que llevamos al concurso en su momento, que es la sopa yach y la sopa de col rojo. Para los que somos de la península, pues conocemos ahí lo que es en el pibipollo, conocemos lo que son los tamales horneados, y eso se hacen con un col rojo a base de un caldo de pollo. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia de esto? Es que esta sopa se realiza con las menudencias. No se suele hacer con la carne, no se hace con la pechuga, sino con las menudencias del pollo, ya que es una sopa que se hace con todo lo que nos sobra pues de lo que se realizó en el campo, ¿no? Tanto del maíz como de la masa, como de la pepita molida, entre otros. Y en el caso de la sopa yach, esa es una sopa que se hace a base de un caldo que se realiza con hierbabuena, una hierba muy conocida aquí en el sur también, que se da en el traspatio. Y estas dos sopas son las principales representativas de este tipo de ceremonia.
De ahí pasamos con la decoración, que son las flores silvestres, que estas, como les decía, se hacen en el campo, son las que nosotros cultivamos, las que encontramos en el monte, no compramos en el mercado. Se debe utilizar flores que se encuentran únicamente en el campo. Ok. De ahí pasamos con una preparación previa. Normalmente para esta ceremonia suele haber un sacerdote maya, que es el que nos va a guiar durante la preparación de toda la ceremonia. La ceremonia se lleva desde su inicio, en donde se recolectan los productos, se organiza la gente del pueblo, los parceleros, hasta donde se hace la preparación de la sopa y posteriormente la ceremonia, donde ya se hace el rezo y una representación. Entonces tenemos que el sacerdote es el que se encarga de enseñar a las mujeres, enseñar a los niños también, en cómo van a participar durante la ceremonia. Entonces, él les va mencionando qué partes del pollo, cómo se limpia, dónde hay que cortar, y asimismo cómo vamos a condimentar y cómo vamos a cocinar nuestra sopa. Se dan cuenta que en la imagen se ve al sacerdote de fondo, a las dos señoras que nos están ayudando con la limpieza, y en la parte un poquito más al frente podemos ver las menudencias que ya se extrajeron de las aves. De ahí tenemos un tipo de cocción muy famoso de aquí de la zona sur, que es la preparación al horno bajo tierra. Es el que nosotros denominamos pip. Bueno, este igual es todo un proceso. Se hace un hoyo de alrededor de 2 a 3 metros de largo por medio metro de profundidad. Se colocan piedras. Y aquí es donde tenemos una parte curiosa de la cultura, porque hablamos de que se necesita una piedra en especial, una piedra que le llaman Toktunich, que significa de corazón duro. ¿Por qué? Porque al elevarse a altas temperaturas, las piedras, si no son las adecuadas, se tienden a romper, por el calor, se tienden a quedar un poquito más frágiles. Y al momento de querer cocinar nuestros pip o nuestra masa, esta se puede romper. De ahí la idea de buscar una piedra adecuada para el proceso. Si se dan cuenta, igual en el fondo se puede ver que se prepara todavía una pequeña capa de maderas, pequeña capa de troncos, de hojas secas. Posteriormente se colocan las piedras para que al momento de que nosotros encendamos para calentar este pequeño horno, todas las piedras se calienten desde abajo y caigan al fondo. Esto lo suelen realizar, como es una parte más ruda, los varones de la familia o los parceleros. Aquí están igual algunas fotografías. Como vemos, en la primera se hizo la primera capa, se colocaron las piedras. En la segunda ya tenemos las piedras colocadas, se empieza a encender. Y en la última vemos cómo las llamas se encuentran mucho más vivas. Algo importante de esto es de que es una ceremonia comunitaria. Así como es familiar, es totalmente comunitaria. Todos los ingredientes, tanto las aves como el maíz, como las frutas, todo es donación de otros parceleros que se organizan para realizar la ceremonia. De ahí tenemos otro, otro recurso muy importante que es un pip de pepita. Nosotros le llamamos pip en el caso de las celebraciones del Día de Muertos, elaboramos un pip que es como que un tamal así un poquito más grande, familiar, que es una capa de masa que por dentro lleva col, lleva huesos, lleva carne, algunas especies por ahí. Pero en el caso del de la ceremonia de la primicia, el pip no va relleno, al contrario, es únicamente masa, pero tiene un chiste que tiene una serie de capas. El pip, si podemos ver por acá, les hablo de que hablamos de un armado de capas de pepita y sal. Para la ceremonia únicamente vamos a utilizar 4 piezas, o sea, 4 pip grandes de 12 capas. Y para los demás pip vamos a realizar 9 capas. Esto se relaciona mucho con la cosmología maya, ya que se hablaba de que los 12 dioses del, del plano pues un poco más elevado del plano astral, son los que bendecían la tierra, por lo que se realizaban 12 capas para este pit. Y en el caso de los de 9 capas, hablamos de los dioses del lado terrenal, del lado del inframundo. Entonces las 12 capas se colocan, los 4 de las 12 capas se colocan en los puntos cardinales de nuestra mesa y los de 9 capas se colocan ahora sí alrededor de nuestra mesa. Aquí igual es importante mencionar que los de 12 capas son los que se van a repartir a los parceleros o a los dueños de las tierras, que son los que se organizaron para la donación de los ingredientes, mientras que los de 9 capas son los que se van a repartir y utilizar para dar a la gente que los acompañó durante la ceremonia, a los familiares, los primos, los hijos, etc.
Y aquí pasamos, si se dan cuenta, tenemos en una primera imagen un pip que ya se encuentra totalmente armado, se ve como un tamal solamente que en forma redonda, y si se alcanza a ver por ahí, se dan cuenta de que tiene una maderita. Esta madera es para ayudarnos a unir con la tierra. Si se dan cuenta, esa ceremonia se relaciona directamente con la tierra. Tenemos un horneado en la tierra, tenemos ingredientes que se dan directamente de la tierra y buscamos una unión con la naturaleza a través de estas pequeñas maderitas. Estas se colocan exactamente también en puntos cardinales para formar una cruz. Y aquí tenemos la bebida, la coloca en el altar. Y en última instancia tenemos las jícaras que son para los invitados y los tips que se colocan una vez horneados. Entonces tenemos que en el horneado, como vimos en la imagen pasada, colocamos las piedras, colocamos la madera. Una vez que las maderas ya se quemaron y las piedras se encuentran calientes, ya se coloca el pip. El pip no se va a cocer con las llamas vivas, ya que este lo va a quemar. Entonces solo buscamos calentar las rocas para colocar nuestro pip, tapar en este caso con algunas hojas verdes para que no se quemen y dejamos hornear durante aproximadamente 1 hora. Si nos damos cuenta, aquí en la última imagen podemos ver ya las hojas un poco calcinadas y vemos el pip ya completamente terminado. Entonces vemos que eso es como si fuera una tortilla gruesa, un poquito más alargada, pero tiende a agarrar una textura mucho más crujiente. Entonces vemos aquí en la siguiente imagen, donde el pip, la sopa ya la prepara la familia en general, ya lo preparan tanto varones como mujeres, todos desmenuzan el pip, se agrega a la sopa ya que hablábamos del principio, y si nos damos cuenta, aquí es donde vemos esta primera parte que les decía en un inicio, de que los niños y bueno, que al menos las tradiciones desde la infancia se empiezan a compartir. Si nos damos cuenta, aquí la persona que es el sacerdote es el que está preparando la sopa, pero está instruyendo al niño a cómo elaborar la sopa, cómo mezclarla, cómo agregarle en qué cantidad de los ingredientes, mientras él le va contando historias, le va explicando de dónde viene esta ceremonia. Entonces se empieza a crear como que este interés en la infancia para que luego más adelante podamos compartir pues, esta ceremonia. Entonces, a eso es a lo que iba con más que nada con la parte de las tradiciones, de que hay que buscar la forma de fomentar el interés hacia las infancias. Algo que no mencioné aquí, pero que me gustó que plantearon en algunas sesiones pasadas, es de que igual se realice una representación, de donde los niños representan a los animales, generando ruidos alrededor de la mesa, debajo de la mesa. Se busca representar también la lluvia, arrojando un poco de agua desde las esquinas de los puntos cardinales. Como mencionaba, eso va a variar según si se realiza en el campo o se realiza en un terreno familiar. En este caso fue en un terreno familiar, con vecinos, con compañeros parceleros también. A ver, no sé si ya se cerró por allá. Entonces es lo que les mencionaba, ¿no? De que todos los saberes son muy importantes y son realmente indispensables. Y obviamente no solamente en la península. Gracias al concurso en el que tuvimos la oportunidad de participar, estos saberes, al menos vimos desde que Oaxaca tenemos chocolate, vimos en el norte que tenemos el cabrito. Por ahí las compañeras cocineras nos invitaron un tamal que era de unas uvas del bosque muy sabroso que en la vida había probado y que son de las experiencias que me llevo del concurso. Entonces, tenemos ingredientes, al menos en México, muy, muy bonitos, muy pintorescos, muy poco conocidos. Ahorita hablamos de una ceremonia, pero aparte aquí en el estado también tenemos parte de la miel que se produce, también tenemos algunos panecillos y galletas que se realizan en la zona. En otros estados hemos visto varios ingredientes, como les decía, algunas recetas. Por ahí algunas compañeras del concurso me hablaban de atoles, me hablaban de sopas que realizan en sus comunidades. Entonces, a eso viene el querer rescatar todo este tipo de recetas, todo este tipo de ingredientes. Y a veces no solo basta con lo que uno lo comparte en familia, sino de que también tenemos, al menos yo lo considero que tenemos como que esa responsabilidad de rescatarlos y compartirlos. Porque si bien luego en la familia nos aprendemos una receta, nos aprendemos una ceremonia, pero no lo enseñas, en algún punto esa ceremonia o esa receta se puede perder. Entonces,
es importante poder documentarlo, poderlo compartir. En este caso, pues les decía en un inicio, en clases o con compañeros de cocina, o al menos en este caso como los compañeros que están realizando las sesiones y nos comparten sus recetas, sus experiencias, pues compartir y realmente participar. Participar, ir documentando, ir tomando fotografías. Yo agarré en base a esto del concurso, en base a mis cursos, empecé a agarrar la costumbre de ir a investigar a comunidades. Agarré amistades con algunas señoras, entonces me gusta quedarme en las comunidades, aprender de sus recetas, entre otras cosas. Entonces, pues yo les diría que tengan ese ánimo de ir a visitar una comunidad, de hablar con las personas, con las señoras que viven el día a día, que recolectan su maíz, que preparan sus recetas y escucharlas, porque a veces en las comunidades se da mucho esto, ¿no? De que sienten un poco de pena de compartir, de que yo como tortillas y yo preparo frijolitos y preparo de esa forma, cuando en realidad la comida que están elaborando posiblemente sea la mejor comida que habías probado en el sazón, y estas recetas pues los hijos no las están aprendiendo. Pues de algún lado tenemos que lograr preservarlo. Y si bien es una problemática que los jóvenes ya no quieran aprender, ya sea por pena, por discriminación en diferentes situaciones, las recetas o las lenguas originarias, también es importante resaltar de que todavía hay gente que sí lo quiere compartir. Al menos en mi experiencia me tocó conocer jóvenes hablándoles de unos 15 a unos 25 años que me decían de que no se quieren ir a trabajar a Cancún, no quieren ir a trabajar a Playa del Carmen, quieren quedarse en su pueblo, quieren sembrar porque les gusta la tierra, les gusta trabajarlo. Entonces es una experiencia bonita también escuchar que hay jóvenes que quieren seguir con esto y que a veces pues las situaciones familiares, monetarias, de localización, de clima y demás te lo impiden, pero que existe el sentimiento de quererlo continuar. Entonces yo pues exhortaría, ¿no? Que desde nuestra propia trinchera cada uno intente hacer lo que pueda por la preservación, así como por aprender. O sea, nunca dejamos de aprender algo, en este caso hablamos de cocina, pero nunca dejamos de aprender cosas, entonces aprovechen cada oportunidad que tengan y a los jóvenes y no tan jóvenes también, pues de que pues aprovechemos a los abuelos, sentarnos con ellos a platicar, a que nos cuenten un poquito de sus recetas, de su día a día. Muchas de las grandes recetas que tiene nuestro país surgieron porque pues en casa la abuela o la bisabuela o la tatarabuela quería cocinar algo especial para la familia o quería celebrar algo y juntó ingredientes que tenía en el huerto y creó una receta que solo existe en la familia y que va a ser la más rica de todas. Entonces, pues es eso, o sea, preservamos, conservemos y también no tengamos miedo de explorar más. Como jóvenes igual tenemos como que esa oportunidad de conocer lo que había antes y tratar de generar cosas nuevas. Siempre y cuando también respetando las tradiciones y respetando los orígenes de cada ingrediente, así como de cada proceso. Ya no sé si quieren comentar algo por ahí. Bien, pues igual les invitamos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a través de aquí de el Teams, que nos puedan hacer llegar sus preguntas para que se las hagamos hacer llegar a Francisco. Ya nos llegaron algunas, entonces voy a leer un par de ellas, en lo que pues el resto nos pueden compartir sus preguntas. Bien, permítanme. Nos pregunta Loarri Gabriel, ¿cuánto tiempo tarda la cocción de los alimentos bajo tierra y con el sistema que mencionas? Ok, en el caso de cocción al estilo PIF, varía un poquito según el tamaño de tu producto, pero normalmente aquí hablando de un producto de, ¿qué te puedo decir? Como de 20 centímetros a 25 centímetros, una tortilla de 12 capas, te tarda entre una hora, hora y media. Bueno, también nos hacen otra pregunta sobre si los pips de pepita quedan dorados. Sí, justamente quedan doraditos, quedan crujientes y
ahí tiene como que su detalle igual de saber cocinarlos, porque luego si los dejas más allá de la hora y media, se tienden como a que querer quemar. Entonces, si se dieron cuenta por ahí en la imagen, esos se recubren también con hoja de plátano. Entonces, ese hace la parte de que absorba mucho más sabor y de proteger del calor de las rocas. Bien, otra pregunta que nos hacen y que creo que es bastante interesante es María Loreto Carreño. ¿Cómo iniciaron su colectivo? Me gustaría saber cómo iniciaron. Yo quisiera hacer uno con jóvenes interesados en la cocina tradicional. El colectivo en el que estoy comenzó de una forma familiar. Realmente es como que las generaciones, ¿no? Que nos fuimos conociendo y nos fuimos uniendo. Pero esa es una muy buena idea porque justamente vas conociendo jóvenes que les interesa el tema. Al menos yo en esta parte me especializo en la parte de repostería y pastelería, pero busco también interesar a los jóvenes en la cocina tradicional. Entonces, pues yo diría que sería sentándose a conversar, organizándose para también hacer un poco de investigación, como les mencionaba, visitar algunas comunidades, escucharlos, en base a eso, saber qué nos interesa preservar en especial, porque la gastronomía mexicana es una enorme gama de colores, sabores y texturas. Entonces, tú sabes en qué te quieres especializar y como colectivo joven puedes enfocarte en rescatar una cierta área, ¿no? De la gastronomía. Muchísimas gracias. Igual les invitamos a que sigan enviando sus preguntas y comentarios, por favor. Aquí hay otra más de Ingrid. Ingrid dice, en Europa se hacen cofradías para preservar ciertas especialidades y se hace promoción para atraer turistas y curiosos de gastronomía. ¿Sería algo que se podría hacer a manera de calendario con las diferentes especialidades locales? Sí, justamente hay muchas recetas o al menos igual tradiciones que se elaboran según cada temporada. Por ejemplo, ahorita te puedo decir de que al menos aquí en Quintana Roo están empezando un proyecto de promoción alimentaria. Entonces, en la zona sur, en donde yo me encuentro en la parte de Chetumal, cuando está el río Hondo, frontera con Belice, se ha empezado a incentivar el sembrado del cacao, ya que normalmente en el sur del país se suele ver más en Tabasco, más en Chiapas, más hasta por Oaxaca en algunas regiones, se puede encontrar el cacao, pero aquí en Yucatán no mucha gente lo realizaba, era más cosa de traspatio. Entonces ahorita hay un proyecto que se está realizando aquí en el sur, en donde se hacen como recorridos para que los visitantes, los turistas puedan visitar los campos de cacao, puedan elaborar su propio chocolate y se lo puedan llevar. Y también hay otra pregunta que nos hace Mercedes Araceli. ¿Tienen algunas otras estrategias para involucrar a los niños y jóvenes a la elaboración de los alimentos tradicionales? Sí, como mencionaba antes, pues a veces ya resulta como, valga la redundancia, sonar aburrido para los niños o para los jóvenes el querer sentarse a aprender, elaborar. Entonces, hay como que una cierta edad también en la que los niños quieren hacer de todo. Tenemos niños que a veces tienen 1 año, 2 años y ya te quieren ayudar a cocinar, a mover la sopa y quieren estar participando. Entonces, si bien tal vez no lo puedan hacer directamente, sí irles como que hacerlos partícipes en actividades que sí puedan, ¿no? Por ejemplo, en el caso del de la sopa, nosotros nos ayudan a deshojar, nos ayudan a pesar ahí algunos insumos, nos ayudan también en la parte de desmenuzar el pollo, las menudencias. Y parte, bueno, al menos de lo que suele hacer mi abuela para poder incentivar hacia lo que son mis primos, es de que ella les cuenta historias. Mientras van preparando, mientras van cocinando, les va diciendo, no, y esto se hacía así porque la bisabuela vio esto y su mamá le enseñaba tal. O sea, mantiene su atención atraída a través de una historia en donde ellos quieren seguir aprendiendo y quieren seguir escuchando, por lo que siguen cocinando todavía. Y creo que es lo interesante y lo importante y que creo que también es una de las características del grupo que ustedes, o al menos el grupo con el que participaron en la Casa de la Patria el año pasado, que pues este componente de al ser familia, pues hay una integración, una relación más cercana y pues también hubo un involucramiento pues más de todos los integrantes, ¿no? Incluyéndote a ti, pues en el interés de participar con la receta que estuvieron como finalistas.
Y bueno, hay otra pregunta que nos hace también Loarri. Justo para los postres con ingredientes de la comunidad que nos comenta, ¿nos podría mencionar algunos? Sí, en el caso de los postres, bueno, como les mencionaba, yo me especializo un poquito más en esta área. Yo realizo muchos postres con maíz. Obviamente el maíz es nuestro ingrediente principal de todo el país y en diferentes formas lo tenemos tanto en el sur como en el centro y en el norte. Pero en mi caso, yo busco como generar nuevas propuestas. A menos aquí en el sur tenemos muy arraigado de que empanadas de coco, que pan de lote, que flan de lote. Pero hay muchas recetas o cosas nuevas que podemos hacer. Entonces, al menos como gastrónomos, como estudiantes de gastronomía, como técnicos del área, como que buscamos también resaltar nuestros ingredientes endémicos. Entonces, aquí en el sur tenemos el coco, tenemos un ingrediente que le llamamos manzana de coco, que es cuando un coco ya pasó su etapa de maduración, el agua que tiene adentro como que se vuelve sólido. Y este momento de extraerlo del coco, lo puedes morder y es como una manzana. Entonces a esto le llamamos una manzana de coco, que es, al menos ahorita en la hotelería está siendo como que muy llamativo, ya por el largo proceso artesanal que tiene. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que nos quiera hacer llegar, por favor? Y bueno, creo que pues una pregunta que sería interesante o obligada. Bueno, antes de llegar a esa, acabo de ver otra que nos llega de Magdalena Perpal. Menciona felicidades que los jóvenes estén trabajando por preservar los arbores, productos y técnicas, etcétera. Y pregunta, ¿cómo están trabajando para documentar las recetas? En nuestro caso, la forma de preservarlo es asistiendo directamente al lugar, conociéndolo directamente de la persona que lo está realizando. Entonces, pues al menos mi proceso para poder investigar y rescatar parte de las recetas, pues yo, como les decía antes, yo me voy a la comunidad, me quedo en la comunidad, me quedo ahí una semana, un mes, y me voy al campo con las personas. Justamente los acompaño al campo, veo cómo siembran, cómo recolectan, me invitan a participar, cocinamos juntos, comemos lo que realizamos. Es vivir el día de la persona, ¿no? Vivir el día a día que tienen las personas en las comunidades y en base a esto poder tomar fotografías, anotaciones, más que nada anotaciones porque mucha de la cocina tradicional no está medida, es mucho de que yo siento que le falta tanto de sal, le falta tanto de tal ingrediente, pero nunca vas a encontrar exactamente medio kilo de pollo, 10 gramos de esto, como se encontraría en la cocina profesional. Muchas gracias. Y bueno, creo que esa tarea de registro de las recetas, pues es una tarea bastante importante, sobre todo porque pues implica varias cosas, ¿no? Implica conocer los procesos, acercarse a ellos y pues encontrar una forma idónea de registrarlo, de registrar esa diversidad que pudiera existir. Nos preguntan también si cuentan con redes sociales o algún medio de contacto. De momento no, aún estamos como que en la etapa de generar información, para que una vez que ya tengamos como una red social o tengamos una página, ya tengamos establecido como que un banco de información que se pueda compartir. Desde el momento estamos en la etapa de solo investigación y preservación. Bien, igual sí, continuamente luego también estamos compartiendo algunas cuestiones de los proyectos que han realizado. Y bueno, también nos pregunta Mercedes Araceli que si no han pensado en una forma de plasmar estos registros en una publicación. Sí, de momento está en proceso todavía. Hay dos investigaciones por ahí que son de comunidades de aquí de Quintana Roo. Unas son de la comunidad de Blancaflor y otras son de la comunidad de Ávila Camacho, que son altos productores de piña. Entonces, en estas dos comunidades puedes encontrar recetas que se hacen de todo con piña, desde postres, platos fuertes, panes. Entonces, está en proceso todavía, pero ya se está trabajando, ya sea en un recetario o en algún tipo de publicación más avanzada. Claro. Y bien, también aquí veo que Laura Esther García tiene levantada la mano, entonces si quiere, por favor, hacer su pregunta. Ah, sí. Está apagado el micrófono.
Pero no la podemos escuchar. En la parte de arriba, al lado donde está la cámara, ahí está el micrófono, si puede activarlo, porque no la escuchamos. Está apagado su micrófono. ¿Quieren, mientras en lo que soluciona la Aurester su problema? Pues una pregunta también, que es lo que te quería comentar, que digamos obligada, sobre todo para que nos pudieras comentar, pues tú, ¿qué retos consideras o qué es lo que seguiría para el proyecto que están realizando ustedes? Y bueno, toda vez que pues ya tienen estas participaciones en estos espacios de a qué sabe la patria y pues qué sigue, ¿no? Para ustedes. Los proyectos que tenemos a corto plazo o que queremos alcanzar a un corto plazo, pues es seguir fomentando. O sea, ahorita se han abierto, gracias igual a la participación del concurso, se ha abierto la apertura en algunas universidades donde nos piden platicar de la experiencia, de las recetas, que les compartamos pues el trabajo que se ha hecho. Entonces, de momento, si bien seguimos investigando y preservando, también estamos en ese proceso de compartir a los estudiantes, ¿no? A la futura generación de cocineros, que son los que se van a enfrentar, ¿no? Y compartir nuestra cocina en el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que pues sí se plantea, es un reto bastante importante y sobre todo, pues cómo continuar con pues estos proyectos que ustedes están realizando. Laura Esther, no sé si ya esté tu micrófono, creo que no. Igual si nos pueden escribir sus preguntas, por favor, Laura Esther y Cristian, por favor, para que los podamos leer. Bien. Bueno, pues continuamos un poco con esto. No sé si quieres hacer como alguna reflexión ya para ir cerrando la mesa, para una reflexión de cierre de Compañero. participación. Yo también había escrito mi pregunta, pero no. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes. Una recomendación que nos puedas hacer para cuando nosotros visitamos a las comunidades y ellos no se sientan tan Atacado. presionados, porque nosotros vamos y estamos como cocineros, estamos como gastrónomos, Sí. procuramos estar con Filipina y he tenido experiencias algunas con eso y es muy desagradable. ¿Qué recomendaciones nos das cuando nosotros visitamos alguna comunidad? Bueno, al menos el acercamiento que yo he tenido a las comunidades lo hago no como profesional, no tampoco, y tampoco me gusta mostrarme de esa forma porque no me considero así, pero me doy ese acercamiento, ahora sí, como dicen, como ser humano interesado en sus saberes. Entonces, hablo con la señora, me presento, les digo por qué estoy en su comunidad, por qué me llama la atención, por qué me apasiona la cocina, que me cuenten igual un poquito de, pues, por qué igual le gusta la cocina. O sea, busco como generar relaciones, tener interacciones con las personas para generar un vínculo y con este vínculo ya poder trabajar, o sea, la parte de los alimentos. Porque justamente como mencionas, en las primeras investigaciones pasó, de que si llegas con alguien y te presentas muy formal y llevas, no sé, tu encuesta o llevas tu instrumento, la gente se siente asustada, se siente así de que quieren investigar o qué quieren hacer con mis ingredientes. Y no, tampoco es el caso, sino que compartir. Entonces también es hacerlos partícipes de esta investigación. A veces cuando hemos presentado algunas investigaciones en escuelas, pedimos a las cocineras que nos acompañen, que igual desde su propia perspectiva nos puedan contar pues cómo ha sido su desarrollo en la cocina, cómo ha sido aprender las cosas de sus familiares. Entonces es hacerlas parte también del proceso de preservación. Y creo que también que justo como mencionas, es importante hacer estos ejercicios de colaboración, de cooperación, de trabajo en conjunto, para evitar pues toda esta cuestión de lo que podría denominarse como un extractivismo cultural, en el que pues solamente pues se van y con esta idea de rescatar recetas que no se rescatan, si solamente se extraen las recetas y se reproducen en otros espacios, ¿no? Y que se rompe con Exacto. todo este sistema simbólico, cultural, inclusive hasta ambiental, en el que pues están insertas las recetas y cada uno de los platillos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tener en cuenta el momento de, pues, realizar este tipo de ejercicios y actividades. No sé si, Laura, ya tendrás activado el micrófono. Solo necesitas apretar control M o arriba en la parte superior derecha
aparecen varios botones donde dice cámara, micrófono, comparte. Creo que no podremos escuchar a Laura. Igual, si nos puedes escribir, por favor, en el chat la pregunta para que sea más sencillo. Y bueno, ahora sí, si nos pudieras compartir pues una especie de reflexión para cierre de la sesión, por favor. Claro. Pues la reflexión del día, así como sale saliendo los programas ahí, sería de que busquemos preservar, busquemos rescatar desde el amor y desde el corazón de un cocinero, de una cocinera, desde un niño que está aprendiendo a hacer su primer chocolate, desde una abuela que está elaborando su primer mole, su primer pozole. Eh, Como mencionaste antes, a veces muchas personas realizan la investigación de una forma en la que no es rescate, en la que más que compartir o preservar, se busca como que, disculpe la palabra, pero aprovecharse de los saberes de las comunidades, porque se ha visto, en Quintana Roo ha pasado bastante también, por eso el arraigo de que muchas personas ya no te quieren compartir sus ingredientes, sus experiencias, pero es eso mismo. Mientras uno llegue con el corazón, mientras uno le explique el por qué quiere estar ahí, por qué quiere aprender, y que también los hagas parte de ello, va a ser de que cosas buenas generen cosas buenas. Entonces, desde el corazón siempre investigar, siempre cocinar y siempre compartir. Claro, muchísimas gracias. Y creo que sí es importante tener en cuenta eso porque pues ya se plantea esta situación como un reto pues en la actualidad, en el que pues sí conocemos y comprendemos la importancia del trabajo de muchos gastrónomos en pues que también son una ventana, digámoslo así, de salida de esas recetas, pero que también es importante considerar pues los significados que tiene la propia receta, la importancia dentro de la comunidad, inclusive también ser comprensivos de por qué hay recetas que no se pueden compartir porque tienen un uso más ritual y pues obviamente pues sí ser respetuosos de ese tipo de situaciones y pues qué más que trabajar, ¿no? Que trabajar en conjunto de no buscar como que el gastrónomo tenga el renombre y la cocinera tradicional quede borrada en la historia, sino pues tratar de hacer un trabajo conjunto, ¿no? Que es un poco lo que se busca en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Creo que eso fue una charla bastante interesante sobre todo, pues, en esta perspectiva pues todo lo que tú has andado en estos procesos y que pues es punto de partida para diversos aspectos y también para dar continuidad a este proyecto que pues han estado desarrollando y sobre todo que creo que lo importante es que pudiste ver a través de la cocina tradicional también un espacio de difusión, de pues transmisión de los conocimientos de la comunidad a la que perteneces, ¿no? Que creo que es lo importante y lo interesante, digo, si bien eres gastrónomo, pues también ser sensible a estos aspectos de la identidad, de la cultura que está relacionado con la comida, pues es algo bastante importante y que pues eso enriquece la labor que tú realizas. Así es. Y pues de todas formas, para todos los que nos ven igual, pues bienvenidos a cuando les guste venir a Quintana Roo. Aquí tenemos de todo un poco. Tenemos mucha cultura, muchas danzas, muchas recetas. Y pues como les comentaba, aquí en el sur se están desarrollando proyectos con cacao, proyectos con maíz. Cuando gusten visitarnos, igual aquí las puertas abiertas. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, también todas las felicitaciones que nos están llegando a través de el chat. Muchísimas gracias, Laura, también ya recibimos el mensaje, nos comunicamos contigo. Sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta novena sesión del ciclo de saberes, saberes y sabores, perdón. Y pues no queda más que invitarles a nuestra próxima sesión de este ciclo de conferencias el 30 de agosto sobre cocina afrodescendiente, en el que contaremos con la participación de diversas cocineras tradicionales, afromexicanas en este caso, Laura Alejandra Herrera Bosques, de El Nacimiento Musquis, Coahuila, de Los Negros Mascogos, Rosa María Hernández Fita, de Mataclara, Veracruz, Blanca Merced Rodríguez Lucero, de Coajinicuilapa, Guerrero, y nos estará ayudando a moderar la mesa la doctora Doris Cariaga, que es de Tamiagua, Veracruz. Entonces les invitamos a que nos puedan acompañar el próximo 30 de agosto y también
El día de mañana, el 10 de agosto, tenemos la sesión de fogones en el proyecto de Ibercocinas, que también forma parte de esta Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, para que también puedan conocer las experiencias, en este caso, de una cocinera tradicional de Chile. Pues nada, no nos queda más que invitarles y que continúen atentos a las actividades que estamos realizando en torno a la cocina tradicional en pues este ciclo de conferencias. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias.